Hoy en los retos de la política estamos con Gerardo Munk. Gerardo es un argentino trasterrado en California, donde hizo su doctorado en la Universidad de San Diego, con gente como Carlos Weisman, Paul Drake, Peter Smith, etc. Gerardo, muchísimas gracias por unirte a este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca y eres bienvenido. Un gusto estar aquí contigo, Manuel. Bueno, pues ya sabes, la pregunta es, ¿cuáles son, en tu opinión, los retos de la política? Sé, y perdón por no dejarte comenzar, que tu especialidad y tu trabajo ha sido extremadamente valioso y productivo en términos metodológicos, en todas las cuestiones de los índices, pero también en la propia reflexión sobre la disciplina. Por supuesto, no te quiero condicionar para nada, pero también quiero que la audiencia conozca estos aspectos de tu rico currículum. En cualquier caso, Gerardo, ¿cuáles son los retos de la política? Muchas gracias, Manuel. Um, yo creo el reto central, esto un poco porque lo vemos de la ciencia política, si estamos en economía tal vez es diferente, es la democracia, mantener la democracia, creo que está realmente en riesgo en algunos países. Creo que todos estamos siguiendo las cosas que están pasando en Perú, en Guatemala, El Salvador. Vemos así con preocupación lo que está pasando. Uh, y más generalmente la calidad de la democracia. O sea, hay democracias con todo el aparato institucional, elecciones, partidos, hasta alternancia en el poder, pero los ciudadanos no se sienten identificados con los partidos, se habla de una crisis de representación, me parece de forma muy justificada. Los resultados de la política han sido bastante pobres, o sea, la gente espera ciertos resultados, tal vez distinta gente quiera distintas cosas, pero con los estados que tiene la región es muy difícil que los políticos puedan proveer resultados, reducir la inseguridad, crecimiento inclusivo, cuestiones por ese estilo, contener la corrupción me parece también es un tema muy importante en varios países. O sea, yo diría que si hay un reto mirando hacia adelante es mantener y la democracia y mejorar la calidad de la democracia. Ese sería el título grande para retos políticos, ¿sí? Bien, y si tenemos ese reto es porque de alguna manera tenemos suficientes indicadores, o si prefieres, suficientes mediciones para saber que la democracia, que su calidad, están pasando por un momento no excesivamente boyante, ¿no? Bueno, los indicadores, las medidas, abren todo un tema. Justo esta tarde voy a discutir este debate que se armó alrededor de Biden con un paper de Andrew Little y Anna Meng. O sea, hay unos cuestionamientos sobre cuán válidos son estos indicadores que muestran un retroceso. Esto es a nivel global, ¿ok? Es importante a nivel global. Esto no quita de los países específicos, pero algunos dicen que tal vez lo que pasa es que la democracia se ha estancado. Esto es como algo a nivel global, no que esté declinando de forma sostenida como algunos sostienen. O sea que hay diferentes perspectivas con respecto a cómo interpretar los índices. Yo me mantengo con lo que más conozco dentro de América Latina y yo trato de armar un pequeño índice sobre democracia. Yo diría, digamos, que lo que vemos en América Latina, 40 años desde las transiciones, es que se han mantenido las democracias en casi todos los casos. Eso es algo inusual en la historia del país. Han habido dos quiebres, Nicaragua y Venezuela, y hay muchos riesgos, ¿sí? Pero o sea, yo diría que la cuestión más fundamental es sí, la cuestión de la calidad de la democracia. A veces parece que nos ilusionamos, las cosas mejoran y después se empeoran. O sea, yo creo que hay una cuestión más cíclica. En un paper que estoy sacando ahora, digo que lo que está claro es que los problemas cambian.
hace varias décadas, en los 80, 90, tenemos el artículo de Arturo Valenzuela sobre la caída prematura de los presidentes. Ahora no está pasando eso, ahora hay cuestiones sobre elecciones muy peleadas. O sea, yo creo que van cambiando los problemas. Que haya una declinación secular, y esto manteniéndome dentro de América Latina, me parece más difícil de argumentar eso, y hay gente que dice una cosa de un lado y del otro. O sea, yo me enfoco más en cuáles son los riesgos, los problemas que tenemos ahora. Yo creo que se abrió una nueva etapa en América Latina, post-boom de commodities, o sea, más o menos el 2015, entrando después en la pandemia y ahora saliendo de la pandemia, que son muy diferentes a los que tuvimos en la primera etapa, 80, 90, con los cambios económicos, las reformas estructurales, y después la parte del el boom de commodities, cuando los estados tenían muchos recursos. Ahora los estados no tienen muchos recursos, les cuesta ofrecer así cierta, así, digamos, un performance económico, y entonces los que están en el poder tratan de usar ciertos medios, usando el Estado, interviniendo en las elecciones, presionando la Corte Suprema, digamos, para poder ser reelegidos. Esto es el caso de El Salvador. O sea, cómo mantenerse en el poder cuando, no sé, muy popular. He juntado unos datos para ver, digamos, cuál es la posibilidad de que las personas en el poder, el candidato oficialista, pierda, y estamos en el nivel más bajo. O sea, ahora los candidatos oficialistas tienen más chance de perder que de ganar. Yo creo que vamos a ver algo diferente en México, tal vez. El candidato oficialista está bien posicionado. Creo que Bukele va a ganar. Pero lo que vemos es que los incumbentes están perdiendo muy seguidamente. Tenemos el caso de Argentina, que se va a votar en un par de semanas, que es un caso inusual con un nivel tan alto de inflación, 140, que sea probable que gane Massa. O sea que eso va en contra de lo que sabemos en las ciencias sociales. Nos está llevando a revisar cómo pensamos las cosas. Yo creo que eso se puede explicar, que la gente vota sobre temas económicos. Ese es uno de los motivos. Pero se habla de otro clivaje, digamos, de democracia, Sí. digamos, más político. Yo creo que eso está en juego, y que eso está ayudando al Gerardo, en candidato términos más. políticos institucionales, estos 40 años mantienen una constante para toda la región, que es el presidencialismo. En términos económicos, bueno, hemos visto, ya lo has dicho, distintos ciclos, distintos momentos. Y en términos societales, hemos visto la gran transformación de la sociedad digital de los últimos, yo diría, de los últimos 5 o 10 años, ¿no? Vayamos primero por el tema del presidencialismo. ¿Consideras que el presidencialismo sigue siendo como teóricamente enunció Juan Linz hace 40 años, sigue siendo un problema o es algo que inevitablemente la región tiene que acostumbrarse, vamos, o debe seguir en esa onda? Yo creo que el análisis de Juan Linz, el presidencialismo es un problema para la democracia, es algo cierto. Yo creo que ese es el análisis acertado. O sea, uno puede decir, una reforma al sistema parlamentario sería algo bueno. Se trató, se discutió en Brasil, cuando hicieron la constituyente de fines de los 80, se discutió un par de veces en Chile. Yo no creo que sea viable como una reforma. O sea, creo que lo que la región tiene son sistemas presidenciales. El problema es que hay tanto en juego en las elecciones presidenciales, se tiende a la personalización del poder. Vemos que los presidentes, una vez que están en el poder, cambian las reglas para mantenerse, a veces violando la Constitución. Y un poco, o sea, esto, más que nada la personalización, digamos, es un freno a la formación de partidos, instituciones.
O ¿De sea, yo creo acuerdo? que hay buenas investigaciones que un sistema parlamentario le ayudaría a la formación, la fortaleza de los partidos. O sea, idealmente una reforma a un sistema parlamentario sería lo indicado, no lo veo como viable. De acuerdo. Bueno, ya que has citado los partidos, inevitablemente yo creo que también tenemos que plantear en qué medida uno de los retos de la política que tiene América Latina es esta suerte de eh, desaparición o reconversión por completo, ¿no?, de sus sistemas de partidos. Eso es la gran, sí, clave. O sea, el agente principal político que conecta a los ciudadanos al gobierno, al Estado, son los partidos políticos. Um, Hay pocos partidos políticos que llamamos, así en la carga de la ciencia política, programáticos. Uh -huh. Son más común que sean clientelares. Hay unos trabajos de Juan Pablo Luna y otros de sus colaboradores que hablan, digamos, de vehículos electorales. O sea, hay una persona que quiere lanzarse a la candidatura para la presidencia, forma un partido, es un vehículo, no significa nada, no tiene, digamos, ideas claras, y después cuando llega al poder lo van cambiando. O sea, yo creo que eso es algo que hemos visto, la volatilidad, vienen y van los partidos. En varios así casos vemos, o sea, en el caso de Argentina, Milei, hace 2 años empezó a formar un partido y es un posible presidente. O sea, tenemos este fenómeno de partidos nuevos, outsiders, o sea, falta de estructura, um, líderes, pero no que se conecten solamente con la gente, con los ciudadanos, sino, digamos, que representen algo dentro de un partido, que se hayan ganado el espacio dentro de un partido. Si uno vota por ellos, uno sabe cuál es un poco el programa. ¿Cómo se reconstituye eso? ¿Cómo se constituye eso? Es muy difícil. Esto, digamos, tú hablaste así, digamos, las nuevas tecnologías, yo creo que un poco militan en contra de eso, la gente ya se conecta de otra forma, no va a reuniones de partidos tantos, o sea, digamos, las redes es muy bueno en términos de, digamos, que la gente tiene acceso a información, puede tener su voz, o sea, digamos, la gente se expresa, yo creo que eso es, o sea, que es una oportunidad muy importante, los jóvenes lo usan bastante, pero después ya no, o sea, que no hay el tipo de intercambio más estructurado que llevaría a la formación de partidos políticos. Para no ser, digamos, demasiado negativo, lo que hemos visto, digamos, en estos ciclos recientes, como del 2019, digamos, hay movimientos sociales, o sea, eso es organización, hay Sí. grupos organizados, la sociedad civil, se manifiestan durante ciertos tiempos en términos de protestas. Eso es una forma de canalizar las expresiones de los ciudadanos. O sea, en algunos casos se ve que está un poco más ligado a los partidos que en otros, pero eso es otra fuente, digamos, de activismo ciudadano que lo veo de forma positiva. En algunos casos, digamos, entra en la violencia, que es un problema, pero generalmente es de una forma muy pacífica. A veces lo que hemos visto es la respuesta del Estado de reprimir, en el caso de Colombia, otros casos, pero eso es otra forma en que la gente se está manifestando, pone presión sobre los partidos, sobre los que están en el gobierno. O sea, eso es parte del repertorio de mucha fuerza. Y abundando en esto que estás señalando, y en los cambios que se ha producido en la sociedad, ¿no?, esta sociedad digital en la que nos estamos moviendo, cómo estas nuevas formas, estas nuevas expresiones de comunicación, de intermediación, pero también del uso de los datos para perfilar a los individuos y demás, puede afectar a la política, puede afectar a la democracia. Bueno, o sea, se habla mucho de la desinformación, digamos, y todo en las redes uno lo ve. Yo estoy ahora, hace poco, en Twitter, X. Cuando hay momentos de elección uno ve una cantidad de información tremenda, digamos, o sea que hay operaciones obviamente por las redes, uno tiene que ser selectivo en términos de consumir, digamos, que creer. Yo creo que eso genera un problema, o sea,
parte del problema, digamos, de la ciudadanía es tener confianza en los políticos. Y hay cosas que los políticos no se merecen confianza, digamos. O sea, hay casos que tenemos evidencia solo de corrupción, no se merecen. Pero yo creo que se genera, digamos, un sentido de desconfianza generalizada hacia la política por los rumores que circulan en las redes, que si uno tiene dedicación a la política, trata de construir algo desde la política, a veces se hace muy, muy difícil. ¿Sí? O sea que el reto, digamos, para el político estos días, digamos, ser un político honesto, digamos, me parece muy, muy difícil. Sí, o sea, en pocos casos vemos, digamos, no sé, un político honesto. Yo pienso en Cardoso como un ejemplo, ¿sí? Un poco él es de otra época, ¿no? Sí. Pero uno ve, los líderes estos días no se ven así, uno piensa como politólogo, sabemos, Ricardo Lagos, yo creo un excelente presidente de Chile, Cardoso, uno puede mencionar algunos otros, y yo creo que tenían visión del país que querían tener, digamos, y esto, digamos, lo construyeron cuando estaban en oposición a las dictaduras. Yo creo que hay mucho más oportunismo, la gente quiere figurar, que no tienen proyectos grandes de largo plazo para el país, pero que es muy difícil también, en el contexto actual es muy difícil hacer eso. O sea que yo creo Sí. que es muy difícil ser un político estos días, y más todavía, obviamente, ser un político honesto con un proyecto del país. Y además en este escenario, no digo que hayan surgido como nuevas figuras, pero sí que han tenido o están teniendo un mayor los asesores, ¿no? Este mundo, digamos, de la tecnocracia, de la comunicación, que prácticamente todo político en América Latina que se precie tiene alguien, ¿no? Detrás que le está no solo susurrando en la oreja, sino que también le está armando, ¿no? Una campaña, como tú has bien dicho, en redes o como de imagen, etcétera, ¿no? O sea, tenemos, es un nuevo, así, puesto, ¿sí? Digamos, o tipo de trabajo, ¿sí? Los asesores de campaña. Tenemos varios que andan circulando, gente de América Latina, gente de Estados Unidos, a veces contratan gente. Se habla un poco, en el caso de Argentina, de que la situación de masa mejoró bastante cuando vinieron unos asesores mandados por Lula, o sea, de Brasil, que habían tenido un rol en la campaña Lula-Bolsonaro y un poco usaron algunas de las cosas que habían sacado de ahí para usarlos en Argentina y parece que dio resultados positivos. O sea, estos expertos en la política, yo creo, parte diseño de la campaña en general, cómo presentarse al público. Después están las partes más técnicas y tal vez se vea menos, o sea, manejo en las redes, cómo conectarse con distintos grupos. O sea, hay todo, digamos, un conocimiento especializado. Y esto tiene que ver con elecciones, o sea, digamos, alrededor de las elecciones hay ya un conocimiento especializado y se va aprendiendo de qué es lo que pasa, qué es lo que funciona, qué no funciona en distintos países, o sea, hay un aprendizaje en ese sentido. O sea, las elecciones creo que se están haciendo más profesionales. Yo diría, Sí. digamos, una cuestión, digamos, del lado negativo, um, al ser tan profesionales parecen menos auténticos. Y entonces surge alguno, digamos, el caso de Milei en Argentina, Javier Milei, que es, digamos, parece que no le hace caso a mucha gente, ahora parece que un poco más sí, pero que gana en términos de que es auténtico, digamos, o sea, uno se conecta con eso, con otros, bueno, parece que es todo un discurso armado, entonces, bueno, pero ¿qué es lo que realmente piensa el candidato? No se sabe. O sea, yo creo que hay todavía un trade-off entre profesionalismo y autenticidad, y que los ciudadanos también quieren eso, de alguien que sepa hacer las cosas, pero que sea auténtico. ¿Crees que la inteligencia artificial va a ser utilizada en términos de gestación de políticas públicas, de diseño, de implementación de políticas públicas? No tengo una idea bien desarrollada, yo pienso que sí, es una herramienta, yo
hablo con los académicos y ellos lo encuentran como una herramienta útil, pero un poco para, digamos, no que le hagan el trabajo, sino pero un poco en interacción con una base de datos, un poco se puede usar de esa forma. Yo creo que, digamos, es algo, bueno, usamos así, vamos al Google para encontrar información, o sea, digamos, ya no buscamos en diccionario, en enciclopedia, o sea, yo creo que es algo así, es parte de cómo uno accede a información, permitiendo así un diálogo, digamos, yo creo que eso sí se va a usar, tal vez se está usando ya seguramente. Sí, de acuerdo, Gerardo. Ya para ir terminando y saltando a la disciplina, ¿no? A la ciencia política, ¿no? Todos estos cambios, evidentemente, nos mueven el piso, ¿no? A los profesionales de la ciencia política, sea en el ámbito de la docencia, sea en el ámbito de la investigación o sea en el ámbito de nuestro estudiantado, ¿no? ¿Qué retos percibes tú ahora mismo que vas a dar clase dentro de unas horas en tu trabajo cotidiano, ¿no? Como politólogo? Yo trabajo en Estados Unidos, o sea, me afecta mucho el ambiente de Estados Unidos. Acá ha habido en las últimas 2 décadas un cambio muy importante, una revolución enfocada en métodos, ¿sí? Lo que se llama la inferencia causal, el causal inference. Y tiene cosas muy positivas en términos de ser más riguroso, más científico. Yo creo que hay una pérdida también, y eso la gente, esto es parte del debate, que el tipo de preguntas que se prestan a esos métodos son más pequeños. Cuestiones de cambiar información, o sea, muy a lo micro. Y entonces la gente, digamos, no está pensando tanto en algunas de las cuestiones amplias como las que estamos cambiando, cambios estructurales, cuestiones a lo macro, el estado de la democracia, yo agregaría de la economía, del Estado. Esas son las cosas, las preguntas muy grandes que si uno se remite al comienzo de una época muy importante en las ciencias sociales en América Latina, los 60, 70, Carlos Cifaleto, el trabajo de Guillermo O'Donnell, sobre todo un debate sobre desarrollo, todo un debate sobre autoritarismo y transiciones a democracia. Yo creo que eso se ha perdido un poco. Eso es obviamente algo que tiene influencia en Estados Unidos. Yo creo que se filtra también a América Latina. Mucha gente se entrena en Estados Unidos y después vuelve a América Latina. La gente trata de publicar en revistas en Estados Unidos y hay mucha presión a ajustarse a los moldes y a los estándares de acá. O sea, yo si echo de menos es un poco trabajos más ambiciosos, con argumentos más osados, que no estén del todo pulidos, digamos, con toda la última metodología, pero que esté pensando en estos cambios en la región, ¿sí? Sin hablar de paradigmas, así usando lo de Merton, de Sí. teorías de rango medio, yo no veo grandes debates en la región, yo creo que hace falta eso, empezar, y de que no prime siempre un criterio metodológico, yo creo que está restringiendo bastante la investigación. Tú tienes un gran libro y muy original en su momento, y de hecho, luego algo en EasyPR hizo algo similar, pero tu libro era sobre entrevistas, ¿no? Con lo que podríamos denominar los maestros de una generación, yo creo que la generación de oro, ¿no? De la disciplina, ¿no? Es un libro que, si no recuerdo mal, pues ya tiene como 15 años, ¿no? Más o menos. ¿Qué recuerdas tú? Y esto es una anécdota personal que te pido, pero ¿qué recuerdas tú de qué sabor de boca se te quedó cuando terminaste ese libro y terminaste todas esas entrevistas y tenías ese material impreso? El resumen un poco está en el título, ¿sí? En inglés, Passion, Craft and Method, la política comparada, pasión, oficio y método. Un Correcto. poco, eso es un mensaje. El método es una parte de lo que usan los grandes. Ellos tienen pasión, o sea, hay gente que está obsesionada en la política, y hay una entrevista con Guillermo O'Donnell que habla de su obsesión de la política, no solamente, digamos, un trabajo, sino realmente lo motivaba. Cosas. Yo lo entrevisté a Gabriel Almond, tenía como 90 años, y me estaba hablando, digamos, bueno, proyectos, o sea, que seguía, digamos, pensando en cosas. Y después, o sea, el oficio es algo, no es algo estructurado, un método, digamos, es como
una pregunta, pensarla, buscar información. Yo creo que es algo que no nos enseña en los cursos de método, pero que realmente los motivaba una pasión por entender la política. Usaban distintos marcos teóricos, usaban distintas metodologías, o sea, yo saco de eso una lección del pluralismo. No queremos una visión dominante, ya sea en términos de métodos o de teoría, o sea que yo creo que el pluralismo es muy, muy importante. Y yo creo que todos así trabajaban en preguntas muy, muy amplias. Varios de ellos, si uno toma Robert Dahl y Adam Jaworski, estaban muy ligados con la teoría política clásica, de cuestiones normativas, o sea, no solamente hacían ciencia política, pero sino leían y escribían sobre temas más así clásicos de la teoría política. O sea, yo tenía una formación más amplia. Yo creo que, digamos, hoy tenemos gente que son más profesionales, son más especializados, saben más de métodos, son fantásticos, Sí, pero que le falta un poco lo de que tenía esa generación, ¿sí? O muy sea, que bien. hay que tratar de retomar eso. Ya sea en el norte, en América Latina, digamos, yo creo que la elección va para las dos regiones. Muy bien, pues con estas palabras que creo que son muy importantes, sobre todo para la gente más joven que pueda ver este programa, nos despedimos. Mil gracias, Gerardo, por tu tiempo y por tu apoyo a los retos de la política. Gracias. Gracias por la conversación, Manuel. Saludos.